Dice así la palabra del Señor, capítulo 12 del libro de Isaías, capítulo 12, versículo 1. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré, y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, Ojá Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebre en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Asiento, por favor. Para entender este pasaje, tenemos que entender cuándo, en qué momento ocurrió esta alabanza, esta canción tan hermosa. Era el final del cautiverio, era la salida de más de 70 años en el exilio, en las tierras babilónicas. Era cuando se habían cumplido los tiempos de la disciplina que Dios le dio al pueblo de Israel por causa de su extravío, por causa de su rebelión, de su apartarse de Dios. Lo profetizado y lo escrito ya en el Antiguo Testamento, que le dijo Dios: sucederá que cuando te venga la bendición, pero también te venga la maldición, porque si guardas mi mandamiento te irá bien, pero si tú desobedeces y me olvidas, me das tus espaldas y te vas en pos del pecado, la maldición te habrá de alcanzar. Era una profecía. Allá en Deuteronomio ya hablaba la palabra de Dios a través de Moisés, una palabra que decía que vendrá tiempo que si te apartares irás en cautiverio, te castigará tu Dios. Pero también era una palabra de esperanza y de misericordia, porque aunque estuviere esparcido por toda la tierra, aunque estuviere lejos, aunque te pasen todas estas cosas de la maldición, si te volvieres a Dios, te arrepintieres y buscares en medio de tu aflicción a Dios, Dios te escuchará y Dios hará prodigio, maravilla y te traerá de donde quiera que estés, por más apartado que estés, te traerá Jehová otra vez a la tierra que juré a tus padres, y te bendeciré y saldrás adelante y serás para maravilla y para la gloria de Dios en todas las naciones. Ahora, hermanos, el pasaje que tenemos es un cántico de alabanza, pero no es cualquier clase de alabanza. Cantan los redimidos, cantan los que vinieron de la esclavitud, los que salieron del horno de la aflicción. Cantan, hermanos, pero no así nomás. Cantan con júbilo, con gozo y con alegría. Alaban al Dios de la gloria, hermano, con una expresión, como dice, aclamad. Saltaban de gozo, con regocijo, con manos alzadas a Dios. Ellos no eran pusilánimes, no eran tibios para alabar al Señor. Cuando alababan, lo hacían de todo corazón, que parecía que la tierra temblaba por el estruendo de las voces, de alegría, de gozo, de regocijo, que brotaban para la gloria del Señor. Ahora, ¿por qué digo que es importante notar este detalle? Que ellos alabaron después de la tribulación, después del cautiverio, después de la aflicción, después del horno de prueba. Hermanos, ¿por qué era la razón de que esta alabanza era tan buena, tan genuina y que quedó escrita aquí en el libro sagrado? ¿Sabe por qué? Porque, hermanos, ellos ahora, después que pasaron este sufrimiento, es que ellos comprendían, es que ellos tomaban conciencia, es que ellos valoraban lo que significaba estar en la tierra santa, lo que significaba estar libre del poder del enemigo, lo que significaba para ellos, hermano, la realidad que estaban viviendo del gozo, de la alegría, del culto, de la casa de Dios, de la adoración a Dios. Lo tomaban ahora que habían regresado de aquel año terrible, o aquellos 70 años que duró la disciplina de Israel en el pueblo de los babilónicos, sufriendo en tierra ajena, maltratado, esclavizado, triste, somnoliento, añorando, hermano, junto a los ríos de Babilonia, las tierras bíblicas, la casa de Jehová, la adoración. Ahora ellos podían comprender lo valioso que era lo que tenían.
Dirá usted esta noche, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué quiere el Señor mostrarnos a través de esta palabra del Sagrado Libro? Pues tengo que decirle, hermanos, que Dios quiere mostrarnos a nosotros también, que nosotros a veces necesitamos la disciplina del Señor, necesitamos el trato duro del Señor, que necesitamos atravesar pruebas y luchas, que Dios lo permite por una razón, para que valoremos, para que entendamos que a Dios hay que servirle de la mollerita a la cabeza hasta la planta de los pies, de todo corazón y con toda nuestra fuerza, con toda nuestra energía. Que para adorarle a Dios no podemos ser tímidos, porque nosotros tenemos que caer en la cuenta de lo que Dios ha hecho con nosotros, de lo grande y tremendo que es Dios y del destino que estaba preparado para nosotros, pero que Dios por su misericordia desvió aquel destino para transformarnos a nosotros de gente miserable, condenada por toda la eternidad, para que seamos nosotros herederos del reino de los cielos, pueblo suyo, santo, nación de Dios, reino de sacerdotes preparados de parte de Dios para cosas tremendas. Porque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando le veamos vamos a ser tal como Él es, dice la palabra del Señor. Vinieron de la cautividad, del cautiverio. Dice el libro de Hebreos, ninguna disciplina al presente es causa de gozo. Cada vez que nos pasa un dolor, una aflicción, una tristeza o una amargura, hermanos, como creyentes tiene un propósito. Es de fortalecernos, es de afirmarnos, es prepararnos para cosas más grandes, para que su nombre sea glorificado. Dios la permite. ¿Sabe, hermanos? Cuando escuchábamos hace un ratito el testimonio de lo que les pasó allá en medio de un campo perdido a los hermanos, allí tomados por autoridades. ¿Para qué, hermanos? Él no contó que le fue bien, no contó que todo anduvo bien, porque eso no sería novedad. Pero contar, hermanos, que estaban atrapados, que estaban encerrados y que Dios mueve a un hombre de tantos kilómetros para sacarlo de allí de la cárcel, entonces eso es gloria para el Señor. Pero el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Pero para que tú cuentes que fuiste sanado, tienes que enfermarte primero. Para que tú cuentes, hermanos, que Dios es grande y que su mano es poderosa, tienes que estar en el horno de la aflicción. Porque para que estos hebreos pudieran cantar este cántico de victoria, primeramente supieron lo que era estar en un lugar donde no había esperanza de salir, donde nadie se acordaba de ellos, donde estaban esclavizados, donde estaban en cautiverio. Pero allí la mano del Señor fue fuerte, movió reyes, movió ejército, movió todo, y no hubo nadie que pudiera, hermanos, detener el propósito que Dios tenía. Por eso el texto de esta noche es clave y toma una fuerza tremenda que dice, todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Dios las promesas que hizo las va a cumplir sí o sí. Y Dios la da a entender al mundo a través de nosotros. Nosotros somos, hermano, el caudal, el canal a través del cual Dios quiere cumplir todos sus propósitos. ¿Usted lo cree? ¿Puede confiar? ¿Puede entender que sus promesas están, que tus débiles oraciones están en la presencia de Dios y que el Señor la habrá de responder? Bendito sea su nombre. Pero, hermanos, es necesario entonces que Dios permita que nos atraviesen momentos de prueba, de luchas, de dolores quizás, pero de todas ellas la mano del Señor nos habrá de librar. Gloria al nombre del Señor. Dice el salmista en el Salmo 119, versos 67 y el 71, dijo David, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Somos, hermanos, hijos del rigor. Bueno me ha sido Dios el haber sido quebrantado, decía el profeta. Porque nosotros, hermanos, mientras todo está bien, nosotros andamos tranquilos, serenos, digamos, pero no nos mueve nada para buscar a Dios. No nos incentiva nada. Pero, hermanos, cuando llega el dolor, cuando llega la aflicción, entonces nosotros aprendemos a buscar del Señor. El salmista dice, antes que yo fuese humillado, andaba descarriado. Muchos hermanos que están descarriados saben lo que están necesitando, que el Señor los quebrante y los humille. Parece algo extraño, algo abstracto, algo difícil de entender, que podamos decir, oh, el dolor, la aflicción, pero tenemos que darle gracias, tal vez muchos de nosotros, por la eternidad, que alguna vez la mano del Señor vino contra nosotros de una forma fuerte, dramática y terrible, y que permitió el Señor que cayéramos en lazo del diablo, y este quería destruirnos, pero cuando estuvimos hundidos en las aguas hasta el cuello, cuando estuvimos quebrantados, cuando la enfermedad era grave, cuando la persona que amábamos íbamos a perderla para toda la vida, o no sé cómo se llamó tu aflicción, cuando viste al
el infierno que abría sus puertas frente a ti. Entonces clamaste con desesperación en tu angustia a Dios, y ese clamor a Dios hizo que se quebrantara la dureza de un corazón insensible, y hizo Dios que tú te convirtieras de verdad al Señor, y en aflicción fuiste salvada, fuiste sanada, fuiste rescatada por la mano poderosa de este Dios. Umahasoa. Hermanos, usted sabe bien que eso es verdad. No vinimos a Dios cuando el placer estaba, el confort y el bienestar, en la plata en el bolsillo, todo sano, todo bien. Si rebobinamos la cinta, ¿dónde fue que tuvimos la conversión verdadera? Fue en el horno de aflicción, en el momento del dolor. Hermanos, tenemos que decir que Dios permite para bajarnos la arrogancia, el orgullo, la vanagloria, la soberbia. Dios permite, hermanos. Oh, Simón, Simón, le decía el Señor a Pedro: el diablo te pidió para zarandearte como a trigo, y yo he rogado por ti que tu fe no falle. Tú, una vez vuelto de esa aflicción, confirma a tus hermanos. Así es como está en el pasaje bíblico. Pero tenemos que entender una cosa, hermanos, que Dios estaba diciendo de otra manera. Podíamos parafrasear esta palabra: Pedrito, Pedrito, vos te crees más grande que todo. Vos estás diciendo: aunque todos te niegan, yo no te voy a negar. Hay mucho orgullo, está muy compadrito. Vos crees mucho, vos crees que vos sos mejor que los demás. Tu orgullo, tu vanagloria, tu altivez, tu autosuficiencia no está destronada, está intacto. Tu corazón está muy duro, en el sentido de que te crees mejor que los demás y que te crees gran cosa. Y si yo no puedo evitarlo, Simón, pero sí he orado por ti, que tu fe no falle en medio de la prueba. Pero viene una zaranda, Pedro. Viene, Simón, una zaranda para que te baje de ese caballo donde estás montado, de ese pedestal. Oh, hermano, aquellos 3 días para Pedro, cuando Cristo muere en la cruz y estuvo en la tumba, su cuerpo allí inerte, pálido y frío. Pedro, hermano, estaba afligido más que todo lo demás, porque lo había negado al Señor, porque había defraudado, porque había fallado, porque no fue fiel, porque se sentía la peor persona, traicionando al mismo nivel de Judas Iscariote, prácticamente al Maestro. Pero allí, hermanos, cuando él vuelve de la prueba, era un Pedro distinto. No había orgullo, no había vanagloria. Era un Pedro que cuando el Señor le dice: me amas, Pedro, más que a esto, Señor, ni siquiera yo sé si te amo de verdad. Oh, gloria a Dios. Tú sabes si te amo, Señor, más que a esto. Pero la voz del Señor no fue para discriminarlo. Le dices: Pedro, pastorea mis corderos, apacienta mi rebaño, sé el pastor de la iglesia, sé el alimento, porque con todas tus fallas y tus debilidades ha quebrantado el corazón tuyo orgulloso, para darte a ti un corazón nuevo, un corazón sensible y humilde, que está llorando ahora, diciéndote a ti mismo y diciéndome que ni siquiera estás seguro de que eres mejor de lo que creías. No lo eres. ¿Cuánto alaban la gloria al Señor? Hermanos, esa zaranda, esa aflicción, ese horno, tendríamos que darle mucha gloria al Señor y gracia. Porque los que lo hemos vivido alguna vez de una manera o de otra, hoy, hermanos, no queremos volver a eso nunca jamás. El recuerdo solamente de eso es para nosotros un motivo para que le sirvamos al Señor con regocijo y con alegría. Es como el refrán popular que dicen: el que se quema con leche ve la vaca y llora. El que se da cuenta que el pecado deja de ser divertido alguna vez, que el pecado es divertido, pero llega un momento cuando el pecado deja de ser ya una gracia y comienza a pasarte la factura, y comienzas a notar que te vas enterrando, que te vas esclavizando, que se te va perdiendo todo, que eras tan listo, tan pillo, tan vivo, pero resulta que eres una persona necia que ha malgastado y que todo se te pierde. Entonces, hermano, ese horno de aflicción sirve para nosotros. No ha servido. Hermanos, tenemos en la palabra del Señor casos donde muchos entraron en esa disciplina. En 2 de Crónicas 33, verso 10, hay un pasaje donde aparece un rey que se llamó Manasés. Este rey tuvo todo, Dios lo bendijo, pero la Biblia dice que aunque de niño prácticamente comenzó el reinado, él se corrompió más que todos los reyes de Israel. Él, hermanos, fue dado a la adivinación, a la hechicería, a la brujería, a los caldeos, a todo lo que era el ejército del cielo, es decir, los signos del zodiaco. Él se volcaba a ellos, trajo los ídolos de Baal y de Acera,
llevaba ídolo al mismo templo de Salomón. El templo santo de Dios fue profanado. Trajo a Moloc y sus hijos, lo pasó por fuego, los mataba vivos en el dios Moloc. Este Manasés, hermano, fue a un extremo que disgustó a Dios. Y dice la Biblia que Dios le envió profetas y le envió mensajeros y le hablaba, y él se encogía de hombros, miraba para otro lado, tenía oído sordo. Parecía decir: Dios, así que no oyes, no, así que no ves que yo te estoy hablando. Menospreciaba a los profetas, menospreciaba todo. Hermano, se corrompió de tal manera más que todo lo demás. Una persona que cuando uno lee este libro dice que este hombre no tiene perdón, este hombre nunca más. Entonces dice Dios: bueno, mi paciencia ha llegado al fin. Entonces Dios le mandó los generales asirios. Los generales asirios, hermano, sí que eran instrumentos del diablo. Y ni a mí no tiene que preocuparnos qué es lo que Dios usa, porque puede usar hasta los mismos demonios si Él quisiera. Y de hecho está escrito en la Biblia que alguna vez lo utilizó. Y utilizó, hermano, a los generales, y lo vinieron, le pelearon contra él y le ganaron. Y lo tomaron cautivo a Manasés y lo llevaron con cadenas, atado en cadena, una larga caminata y una lenta y terrible agonía a las tierras pervertidas de Babilonia. Allá estuvo esos hermanos verdugos, no eran cualquier cosa, eso te castigaban, eso te llevaban ellos sentados en sus corceles y los cautivos con las manos atadas atrás, encadenados, iban corriendo atrás de los caballos, kilómetros y kilómetros por tierras polvorientas, sin agua, sin pan, sin nada. Ahí iba Manasés el rey, hermano, rumbo a la tierra babilónica. Allá encerrado, eso no lo iban a soltar nunca más. Eso le sacan los ojos, eso le dan una muerte terrible. Pero dice que cuando este hombre estuvo en esa agonía, en ese sufrimiento, entonces se reconoció. Entonces, humillado grandemente en la presencia de Jehová, clamó a Jehová en su angustia. Los papeles, todo estaban en contra de los soldados, de los militares, la gente pagana, estaba todo en contra. Pero, hermanos, cuando él se vuelve a Jehová en los cielos, en su angustia, en su dolor, en su amargura, clama al Señor con humillación, las entrañas de Dios parecen moverse en los cielos. Y Dios oyó la oración del rey perverso, pero que ahora estaba humillado, y lo quebrantó allí su corazón. Hermano, una cosa imposible de creer. Aquellos hombres dieron la libertad a este varón para que volviera a su tierra. Dios tiene poder en los tribunales, Dios tiene poder en los jueces, en los militares, en la policía, como escuchábamos. Dios tiene poder, hermano, y se mueve allí donde parece imposible. Ahí cuando los facultativos dijeron esa enfermedad terminal, no hay cura. Ahí cuando los médicos, cuando todas las cosas fallan, todavía existe uno que tiene el poder, hermano, de romper las prisiones, de cambiar de destino, de cambiar la mente, los corazones, de cambiarte a ti, de cambiarme a mí, de traer a esa hija, a ese hijo perdido del mundo, tocarlo, quebrantarlo. Oh, gloria al nombre del Señor. Dice que Nabucodonosor fue hablado por Dios por cuanto era tan orgulloso. Dice: esta es la Babilonia que yo construí, estos son los jardines, mi fuerza lo hicieron. Y vino una voz de Dios, Dios le mostró a aquel hombre que cortaba en el árbol. Dice Nabucodonosor que fue a pasar 7 tiempos como las bestias en el campo. Un loco, se le habían creído como pluma los cabellos, barbudos, sucio, maloliente, comiendo las hierbas del campo. Una persona que llegó a un extremo tan tremendo que está escrito en el libro de Daniel, hermanos, cuando le pasó en el capítulo 4, verso 33. Pero allí, hermanos, dice que le fue devuelta la razón y dice: yo, Nabucodonosor, ahora alabo la gloria de Dios. Un rey pagano, hermano. Ahora yo comprendo que no hay Dios en la tierra, solamente aquel. Porque la aflicción, hermano, el horno de prueba de aflicción, es el trampolín que nos da Dios para que realmente seamos cristianos verdaderos. Dios se glorifica en el medio del dolor, de la aflicción. Dios se glorifica en el sufrimiento, aunque parezca difícil de entender. ¿Sabe, hermanos? No es que Dios lo hace, sino que Dios permite que nos alcance. Dijo el apóstol San Pablo: a mí me mostró Dios el tercer cielo. A mí me mostró cosas que imposibles de hablar con palabras. Dios me mostró cosas tremendas. Me arrebató al tercer cielo, empezó a contar las grandezas. Y tuvo que parar en un momento y decir, para que las grandezas de las revelaciones,
no me exaltasen desmedidamente. Me fue permitido un aguijón del diablo, que me abofetee, que está en mi cuerpo. No era Dios, sino Dios permitió que el diablo lo tocara, le afligiera, quizás con una enfermedad. Nadie sabe lo que fue el aguijón de Pablo. Dice, pero es un mensajero de Satanás que me abofetea de tanto en tanto, para que yo no me crea gran cosa, para que yo no me enorgullezca, para que yo no sea orgulloso delante de Dios. Y dice, por lo cual yo 3 veces le pedí al Señor que lo quite de mí. Pero el Señor me respondió, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto me gloriaré en mis debilidades, porque cuando soy débil entonces soy fuerte para Dios. Yo no quería gloriarme, pero ustedes me empujan a hacerlo, decía el apóstol San Pablo. Hermanos, ¿sabe qué? Nosotros somos proclive al orgullo, a la vanagloria, somos tendientes a creernos algo. Entonces Dios a veces te aprieta, a veces te permite una lucha, a veces te permite algo, pero no porque no nos quiere, sino porque nos ama, nos da un trato y un castigo paternal a veces. Y nosotros, si somos inteligentes, aprendemos de esos momentos, porque es allí cuando nosotros abandonamos todo orgullo, toda vanagloria, y decimos, Señor, no soy yo, no es mi capacidad, sino que es por pura gracia, Señor. Cuando alaban la gloria de su nombre. Ese Saulo, hermano, que una vez lo tiró el Señor del caballo y lo dio contra el piso, ese fue uno de los más grandes hombres de Dios. Pero tuvo que estar esos 3 días encerrado, ciego, sin poder ver nada, en un sufrimiento terrible. Pero allí vino Ananías y le dijo, no temas, no temas, porque el que se te apareció en el camino me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y yo también esta noche no cambio el mensaje, no temas esa aflicción que te ha venido, ese dolor, esa prueba, o esa zaranda en el cual estás pasando. No temas, porque no quiere decir bajo ningún punto de vista que el Señor te abandonó, porque sus promesas son en el sí y en el amén. A través de nosotros se ha de cumplir esta palabra, que Dios ha prometido y cumplirá. Que Dios permite momentos de prueba, permite el desierto. No estamos exentos de esto. El mismo Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor, que sufrió lo oprobio, sufrió tal contradicción de pecadores. Hermanos, todo lo sufrió nuestro Señor Jesucristo. Dios no le permitió evadir por ser hijo de Dios los sufrimientos que le acontecieron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué razón, hermanos? Porque le dio un nombre que es por sobre todo nombre y lo exaltó hasta lo sumo. Lo más alto, lo más grande es nuestro Señor Jesucristo, pero Él por medio de lo que padeció aprendió la obediencia, dice la palabra del Señor. Ahora, hermano, el pueblo de Israel pecó, se desobedeció y fue llevado cautivo, y sufrió todo lo que sufrió en las tierras babilónicas. Pero ahora, hermanos, Dios lo traía y ellos cantaban con un gozo y con una alegría extraordinaria al Señor. Pero el pasaje que tenemos expresa algunas cositas ligeritos que quiero mencionar, que ellos decían esta palabra, que el que ha liberado a su pueblo del poder del enemigo, dice, y la mención de aquel día, y que la indignación pasó, eso estaba indicando que no se refiere solo a Israel. La indignación de Dios que estaba contra ellos pasó, porque ellos pasaron el momento de dolor, y hablaban de aquel día. Está haciendo una alusión, una mirada, hermano, al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Y a nosotros, no se refiere solo a Israel, se refiere ahora con más razón para nosotros. Nosotros éramos ese pueblo que pecó, que iba rumbo a un castigo terrible, a un horno de aflicción. Íbamos, hermanos, para ser condenados definitivamente. Pero gloria a Dios que vino uno que ocupó nuestro lugar. Todo el castigo fue sobre Cristo. Toda la maldición fue sobre Él. Todos nuestros dolores fue sobre Él. Hermanos, nosotros si entendemos y si comprendemos esta realidad, no seríamos creyentes mediocres, pasivos. No seríamos creyentes que cuesta levantar la mano para decir un gloria a Dios. No estaríamos con la cara larga en la iglesia. No habría lluvia que nos detuviera. No habría problema, obstáculo, dolor que impidiera nuestra asistencia al culto. ¿Sabe por qué? Porque comprenderíamos que la maldición estaba frente a nosotros, que el dolor, que el castigo lo merecíamos, pero que hubo alguien que ocupó nuestro lugar. Y nosotros ahora no tenemos ninguna condenación. No tenemos por qué ir a ninguna cárcel de aflicción, porque ya
Jesucristo sufrió por nosotros toda nuestra dolencia, todo nuestro dolor, nuestra amargura, nuestra maldición, para que tengamos vida eterna. Por eso, hermanos, los creyentes más fervorosos, los que más alaban al Señor, los que más le sirven, los que aunque le duele la garganta pasan a cantar, los que aunque estén cansados de ver la espalda no faltan a los cultos. Por eso, hermano, aquellos que sirven más y que dan más al Señor son gente que han tomado conciencia del dolor, de la aflicción que le correspondía y saben de dónde Dios los sacó. Estuvieron en el horno, estuvieron en la prueba, estuvieron bajo la disciplina de Dios y ahora salieron. Y ahora que están libres y comprenden, ellos levantan su mano y alaban con gozo al Señor. No hay timidez, no hay, hermano, ninguna barrera. Le alaban, le sirven al Señor de todo corazón. Para concluir, aquella gloria en Ezequiel capítulo 10 que abandonaba el templo. Dice que salía del umbral de la casa y se iba hacia salía del lugar de los querubines de la casa, se iba hacia el umbral, hacia las puertas, como yéndose la gloria de Dios porque Israel había pecado mucho. La gloria de Dios se iba del templo, los judíos quedaban sin la gloria de Dios, el enemigo ahora sí tenía facultad de entrar y destruirlo todo y llevarlos cautivos. Y así sucedió, hermanos, porque no tenemos que perder la gloria del Señor. Tenemos que cuidar cuando se siente la presencia de Dios. Tenemos que cuidar cuando los cánticos son cantados con fervor y alegría y que se siente la presencia del Señor. Tenemos que cuidar cuando lágrimas caen por nuestras mejillas. Tenemos que cuidar esos momentos cuando todo el pueblo alaba y glorifica a Dios. Porque eso es la evidencia de que la gloria del Señor está entre nosotros. Ama. Tenemos que cuidar eso porque de muchos lugares la gloria se fue yendo al umbral y se fue. Entonces que se quedaron a merced de los enemigos. Pero en el libro de Isaías, después de 70 años, cuando ellos comienzan otra vez a retornar a su tierra, la Biblia dice que esa misma gloria que se fue ahora, cuando ellos se humillaban, se arrepentían y se volvían a Cristo, esa misma gloria regresaba otra vez. Por eso cantaban, por eso alababan, por eso glorificaban a Dios. Si usted una vez perdió esa presencia de Dios, si usted perdió, hermanos, como decía David, no quite de mí tu Santo Espíritu. Si alguna vez usted se sintió solo, sin fuerza, sin esa gracia, hermano, pero luego Dios le devolvió esa bendición, usted tiene que cuidarla. Usted la valora, usted la cuida, porque, hermano, no es fácil, no es sencillo. Cuando se siente la presencia de Dios, cuando Dios habla contigo, cuando Dios te suministra y tú puedes llorar y hablar en otras lenguas, cuando tú le adoras en espíritu y en verdad, esa es la gloria del Señor que está en tu vida. Vamos a ponernos de pie. Alabado sea el nombre del Señor. Esta noche, hermanos, hay una cosa que quiero que quede claro. Sea de noche o sea de día que escuchas esta palabra. Una de las cosas que he aprendido, y que muchos de nosotros también lo han aprendido, es que con lo de Dios no se juega. Con el Señor no se juega. Qué horrenda cosa es caer en las manos de un Dios indignado. Esta palabra que el Espíritu pone hoy, hermanos, es una palabra para tomarla en cuenta. Que, hermanos, la aflicción cuando viene sobre una persona, cuando Dios te aprieta. Hay hermanos que dicen, yo quiero servir a Dios. Yo sé que lo de Dios es bueno. Yo sé que Dios está y yo me gustaría servirle. Hay hermanos inclusive aquí que dicen, me gustaría consagrar más. Me gustaría estar al lado de los siervos de Dios. Me gustaría hacer misiones, me gustaría hacer muchas cosas. Pero, hermanos queridos, estás ahí dudando. ¿Sabe qué? No espere que el torniquete de Dios te apriete. No esperes estar en la terapia intensiva de un hospital. No esperes que el Señor toque un ser muy querido tuyo. No esperes el apriete del Señor, porque te puedo asegurar que hay un dolor, hay una aflicción muy terrible y muy dramática. Pero Dios a veces no encuentra otro camino, otra alternativa, que permitir que te sucedan cosas. Y si ya está tocando el Señor golpecitos de juicio sobre tu vida, te han estado pasando cosas raras, no espere que te apriete grandemente el Señor, porque horrenda cosa es caer en las manos de un Dios indignado. Que hay hermanos que estuvieron así, pero Dios les tocó un nene, una nena, ahí en el hospital y estaba a punto de morir. Cuando los médicos dijeron, mira, le vamos a arrancar el brazo, le vamos a sacar esto, va a quedar
Hermano, allí esa persona dijeron: Señor, yo sé que tú eres bueno, me falta la fuerza, me la salva, Señor, me la sanas y yo te voy a servir. Y hoy le están sirviendo al Señor, porque el Señor lo sanó en medio de la prueba a esa criatura. Ay, hermano, no espere que toque tu mujer, que toque tu hijo, o que te toque a ti el Señor. Es la hora de convertirse, de arrepentirse, de buscar a Dios de corazón. Ahora que tienes pie, ahora que tienes mano, ahora que tienes vista, ahora que tienes cuerpo, adórale, búscale, no esperes el apriete de Dios. Esta es la noche de buscar a Cristo. No espere que Dios ponga su mano contra ti. Hoy te habla con amor, hoy te habla con cariño. Los que sienten de venir esta noche, los que sienten que Dios le habló, dejen su lugar y vengan al altar, por favor. Quiero orar por ti esta noche, si has interpretado, si has comprendido el mensaje. No esperes a mañana, corre, avanza. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hay hermanos que están muy tímidos, muy pasivos. Hay hermanos que no le están sirviendo de verdad al Señor y dicen: yo sé que ese es mi llamado. Yo sé que para eso me llamó el Señor. Yo sé que eso es lo que tengo que hacer. Dios te va a dar un empujón. Oh, ese empujoncito del Señor a lo mejor va a ser doloroso, pero va a ser para bien, porque te vas a arrepentir, te vas a convertir y te vas a afirmar en los caminos del Señor.